Hola, nuevamente Víctor Zamora para seguir platicando acerca de esta crisis del coronavirus en México. Pues bien, el pasado 24 de marzo se decretó finalmente la fase 2 de la contingencia, que implica el reforzamiento de las medidas de contención que ya se estaban siguiendo, principalmente la del confinamiento social y adicionalmente la activación del plan de N3 y algo que resalta mucho es el reclutamiento masivo, por decirlo de alguna manera, de personal de salud. Eh, También más allá de toda retórica de lo que hemos escuchado en las conferencias de prensa, en los comunicados, etcétera, se publicó ese mismo día por la tarde en la edición vespertina del Diario Oficial el decreto presidencial correspondiente que hacía oficiales estas medidas. Dicho decreto se limitó únicamente a cuestiones sanitarias y solamente se incluye en uno de los párrafos algo relativo a la actividad económica, indirectamente, que se refiere a las relaciones laborales, pues establece que en estas deberá respetarse lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en los contratos colectivos, etcétera. En fin, tratar de preservar o respetar las relaciones laborales. Adicionalmente, el día de ayer el subsecretario López-Gatell anunció la suspensión total de actividades en la Administración Pública Federal, manteniendo únicamente aquellas que son esenciales. Desde mi punto de vista, creo que las medidas que se han tomado por parte del gobierno federal en el tema estrictamente sanitario para la contención de la epidemia han sido muy atinadas. Sin embargo, creo que nos han quedado a deber en el tema económico, en la parte de apoyos a la actividad económica, ya que, como habíamos comentado en la anterior nota o en el anterior video, los efectos o el impacto en las actividades económicas van a ser de tal magnitud que, además del altísimo desempleo que van a provocar, el quiebre de empresas, también vamos a ver un efecto negativo muy importante en la pobreza y posiblemente en la inseguridad. Hasta el momento, los apoyos que se han anunciado, por lo menos en conferencias de prensa, en declaraciones informales, son apoyos o el adelanto de apoyos sociales a sectores específicos, subsidios, y un paquete de 25 mil millones de pesos en créditos a pequeños comercios sustentados en una base familiar o en el autoempleo. El paquete de 25 mil millones de pesos dedicado a créditos para pequeños comercios consiste básicamente en 1 millón de créditos de máximo 25 mil pesos a comercios pequeños, que son 500 mil de la economía informal y 500 mil de la economía formal. Desde mi punto de vista, este tipo de apoyos son necesarios, me parecen atinados, porque están dirigidos a los sectores sociales más vulnerables, es decir, aquellos que no pueden darse el lujo de quedarse en cuarentena todo el tiempo que sea necesario, y que si un día no trabajan, si un día no tienen ingresos, pues al otro día simplemente no tienen ni siquiera lo necesario para satisfacer sus necesidades más básicas. En contraparte, el día de ayer el presidente anunció que no habría condonaciones ni reducciones de impuestos para grandes empresas. Y en esta parte estoy de acuerdo, porque creo que sí los apoyos deben orientarse o focalizarse en los grupos más desfavorecidos, y son las empresas grandes las que tienen más posibilidades, más capacidad de salir mejor librados de esta situación. No obstante, enfocarse únicamente en los micronegocios me parece, además de una medida extrema, también algo miope e irresponsable, porque considerando los números que está manejando el presidente, en términos de establecimientos formales, se estarían atendiendo únicamente 500 mil de ellos, 500 mil microempresas, y se estarían dejando de lado más de 4 millones de establecimientos comerciales de todos los tamaños, de micro a medianas empresas, que tienen una aportación importantísima en términos de empleo y Producto Interno Bruto. Estas empresas, en caso de quebrar, obviamente afectarían a muchísimos empleados. Por ello creo que el apoyo gubernamental es obligado, pues negarlo de manera categórica es decretar la quiebra inminente de miles de empresas y por lo tanto el disparo del desempleo en tan solo unas cuantas semanas. Y por supuesto la caída del Producto Interno Bruto. El apoyo no necesariamente pasa por otorgar créditos o subsidios. Pueden ser medidas tan simples y tan fáciles de implementar como la condonación o la posposición del pago de impuestos, de cuotas de seguridad social y de servicios públicos. De esta manera, la previsible caída o pérdida de liquidez de las empresas, que les haría bastante complicado cumplir con sus compromisos no solo de
pagos a proveedores, sino también de pago de salarios, se aligeraría bastante y daría mucha certidumbre a las empresas o gran posibilidad de sobrevivir esta etapa. También creo que ayudaría mucho que hubiera certidumbre en la posibilidad que tienen las empresas de reducir el pago de salarios en caso de que sus trabajadores tengan que irse a cuarentena sin la posibilidad de hacer home office. Esto con base en lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo en caso de que haya alguna emergencia o contingencia de este tipo. No podemos perder de vista que de por sí la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en México ya es complicada. Hay que recordar que la mayoría de estas no dura 1 o 2 años en el mercado, es decir, quiebran antes de los 2 años, por lo cual si no hay un apoyo en esta etapa se complicaría muchísimo más su situación y reduciría muchísimo más las posibilidades de que sobrevivieran o siguieran activas posterior a esta contingencia. Por desgracia veo que el presidente sigue obsesionado con su lucha imaginaria contra el neoliberalismo, sigue encasillado en su discurso de polarización, de división social y se dirige casi exclusivamente a un sector que coincidentemente es el grueso de su base electoral. Creo que el presidente no ha entendido que el enemigo no son los empresarios. El enemigo no es la sociedad que de una u otra manera ha tenido la oportunidad de generarse mayores oportunidades, de aprovechar más oportunidades y tener una posición más acomodada, sino que el enemigo está allá afuera, en los problemas sociales, en los problemas que afectan al país de tal manera que no nos permiten desarrollarnos adecuadamente y nos permiten una convivencia mejor y más sana. Y en particular el enemigo que enfrentamos todos en estos momentos de manera común es el coronavirus. Una situación de emergencia como la actual exige la acción responsable y decidida de un verdadero estadista, de un líder que represente a toda la sociedad, no solo a sectores específicos por intereses partidistas o intereses particulares. Un líder que tenga una visión progresista y de largo plazo y que tenga la capacidad y el valor de tomar decisiones y hablarnos con la verdad. Un líder que lejos de dividir unifique a una sociedad ya históricamente polarizada. Seguimos a la espera de que Andrés Manuel López Obrador comprenda por fin dónde está parado y se comporte de acuerdo a su investidura. Es su oportunidad de trascender y convertirse en el presidente de todos los mexicanos.